Saludos y bienvenidos a Sapiens, les habla su amigo Ferran Prat. Hoy vamos a hablar de alta magia. Podríamos simplificarlo con una palabra: alquimia. ¿No te has preguntado nunca, amigo, amiga de Sapiens, si te falta algo? Si en tu maleta de viaje por la vida no te falta algo. ¿Y si ese algo es fundamental? Seguramente si eres una persona, pues, mínimamente ascendida en el camino de la luz, verás que hay personas, o tú misma, o tú mismo, que aún falta algo muy importante en la maleta del viaje de tu vida. Y es la fe. La fe es mucho más de lo que te crees o puedes llegar a pensar. Va más allá de una creencia o una credibilidad o de una intención. Es verdaderamente un poder espiritual. Ya decía un gran maestro como Philippus Aureolus Theophrastus Bombas de Hohenheim, conocido también como Paracelso, que hay dos especies de conocimiento. Hay una ciencia y una sabiduría médica. La comprensión animal pertenece al hombre animal, destacaba, mas la comprensión de los misterios divinos pertenece al Espíritu de Dios en él. Si algún día descubres el poder ilimitado de la fe, verás que esta consonante, esta vocal, te aparecen repetidamente durante el día. Sin lugar a dudas, mientras la ciencia avanza hacia la tecnología, hacia la ciencia médica, esta inventa remedios de patente que cambia incesantemente como las modas de las estaciones del año. Y hay una antiquísima sabiduría de sanación, una sabiduría médica que tiene su origen en los primeros fundamentos del mundo, que jamás, además, tengo que decir, han cambiado sus ecuaciones, sus fórmulas de hacer. Esta sabiduría divina se conserva en santuarios, alejados de estas irreales y holográficas y falsas civilizaciones materialistas. Esta sabiduría se guarda como oro en paño, se guarda celosamente por los maestros sabios en sitios secretos, en lugares inaccesibles a los mercaderes del templo. Y si resulta que la fe va mucho más allá de una intención, que la fe se nutre, se alimenta, se expande, implosiona, explosiona de forma mágica. Primero tendríamos que destacar qué es la magia, ¿no? Ya hablaba Paracelso que la magia es una cosa y nada tiene que ver con la hechicería, nada que ver. La hechicería es el uso indebido de los poderes espirituales con los que están ocultos en la construcción del hombre, y en general estos poderes se encuentran poco desarrollados y conocidos por el público en general, por las personas. Y la magia, la alta magia, es el empleo de tales poderes, pero para algún propósito santo, para algún fin benéfico. Se escribió que hay tanta diferencia entre la magia y la hechicería como entre la luz y la oscuridad. ¿Os suena, verdad? ¿Que estás en la luz o estás en la oscuridad? Bueno, aquí tengo que decir que en sí misma la oscuridad no existe, es ausencia de luz, que tanto falta en estos tiempos. Por lo tanto, a tenor de lo que decía, el uso de los poderes mágicos para un buen propósito tenemos que denominarlo magia blanca o también alta magia.
y su uso pervertido se denomina magia negra, la cual también se le llama brujería o, como decía, hechicería. El primero es un arte divino, te conecta con la fuente, mientras que el segundo es un arte diabólico. Estos poderes pertenecen al ser interior y se manifiestan a través del hombre externo. Y para formar una concepción de la naturaleza de estos poderes, debemos conocer la constitución séptuple del hombre, que según el gran sabio, alquimista y filósofo Paracelso, decía que es la siguiente. Primero, que hay como una chispa divina. Y me pregunto yo cómo lo sabía en aquellos tiempos que aún no existían microscopios electrónicos, microscopios que permitían ver eventos celulares. Y esa chispa divina resulta que se ha descubierto hace pocos años, que en el momento de la concepción, cuando el espermatozoide entra dentro del óvulo, queremos decir, se genera un haz de luz espectacular, la chispa divina. Después, el hombre del nuevo Olimpo. Hay un cuerpo espiritual y el alma superior. Tenemos que decir que en este séptuple ser, en otro estadio hay la carne de Adán. Podríamos decir que es el alma racional. En otro estadio hay la momia, el alma animal y su magnetismo. También hay un cuerpo sideral, el cuerpo astral, que tanto estamos trabajando en estos tiempos. El Archaeus, también conocido como el principio de la vida. Y para finalizar, de estos 7 cuerpos del hombre hay el cuerpo material, el cuerpo físico, el cuerpo celular, el que da forma física y que nos permite vernos los unos a los otros. Por tanto, y en otras palabras, en esa composición se encuentra la naturaleza espiritual, intelectual y animal del hombre. Y aunque aparentemente todos forman la unidad llamada humano, sin embargo difieren entre sí, ya que cada uno de estos tiene sus propias cualidades y estados de desarrollo, mientras que otros están impregnados del principio de una vida que tiene su origen en el Logos. Ya sabéis, la Biblia habla de ello, el Verbo. En Juan 1.1, y citando el texto completo de que todo es y nace en el Verbo, os lo voy a recordar, porque no sabemos dónde vamos y no sabemos de dónde venimos, ¿verdad? Y dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y éste vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. No él era la luz, sino para que diese testimonios de la luz. Aquel era la luz verdadera que alumbraba a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y en el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros,
y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hay que decir, amigos y amigas, que en este siglo XXI, con todo lo que se sabe que hay, y que hay que destacar que hay personas que tienen poderes psíquicos o psicotrónicos que pertenecen al alma y a los poderes mágicos del espíritu, están en la gran mayoría de la humanidad aún muy poco desarrollados, porque son poco conocidos. No puedes desarrollar lo que no es conocido, ¿verdad? No puedes tomar conciencia si no sabes qué es la conciencia. Se decía que los hombres tienen dos espíritus, uno animal y uno humano. Y un hombre que se identifica con el espíritu animal es un ser con instintos y deseos animales. Y si el espíritu animal solo está activo en él, entonces ese ser, ese hombre, se parece más a una bestia y puede actuar como un verdadero predador. En cambio, el espíritu humano eleva al hombre por encima del estado animal, más allá del mundo mamífero. Pero si el hombre emplea este principio superior con el fin de servir a los inferiores, entonces le otorga a su alma animal la inteligencia humana y se convierte en una bestia intelectual, o lo que se llama comúnmente un hombre demonio. ¿Qué es el más terrible, podríamos decir, de los predadores? Los principales poderes son los llamados en acción para la práctica de la magia, son la voluntad y la imaginación, imaginaos. Y estos pueden ser ayudados por el uso de ceremonias, oraciones, magias ceremoniales y por el empleo de la mumia, es decir, por algún magnetismo que es intrínseco y particular. La imaginación es el poder que crea las formas. Si os digo Nikola Tesla, si os digo Julio Verne, si os digo inventores, escritores que visualizaron a través de esa, entre comillas, imaginación, crearon formas, inventos, desarrollos, incluso Steve Jobs. La voluntad las dota de vida. Por tanto, tenemos imaginación, le sumamos la voluntad y ya cobra vida. Y las ceremonias, los rituales, se utilizan para dar expresión externa a una acción interna y sustancias, ya que los vehículos para ciertas influencias o vibraciones se usan con el propósito de transmitir la misma. Esta querida y a veces mal usada o infrausada imaginación benevolente crea las formas benéficas y una imaginación malvada crea formas malévolas. Los buenos pensamientos producen hermosas entidades y los malos pensamientos producen horribles entidades. Tú decides con qué vivir, con quién convivir y qué ver. Y esto se debe porque cada pensamiento crea una forma correspondiente al carácter de ese pensamiento. Destacar que hay formas visibles a la vista de las personas o incluso de los clarividentes que pueden materializarse temporalmente mediante la magia ceremonial y la atracción magnética o mumia, de modo que serán visibles y tangibles en el plano físico. ¿Cuántas veces habéis visto una silueta, una forma, alguien que se acercaba o que transitaba por el pasillo de tu casa o se manifestaba a los pies de tu cama, de tu lecho? Tengo que decir que todo poder mágico o espiritual, ya sea para bien o para mal, tiene su origen en el espíritu. Y es a través del poder de la voluntad espiritual que se realizan todas las hazañas mágicas. Este poder se llama fe, la fe. Y esta fe se diferencia de la voluntad porque la voluntad del hombre normal es solo un deseo. Es voluntad, deseo, un producto de la acción intelectual de alguna composición y alguna intención cerebral y conexión neural, mientras que la verdadera fuerza de voluntad viene del corazón. Fe
e imaginación son los dos pilares que sostienen el arco del templo de la magia, y ellos actúan poderosamente cuando son uno. 1 más 1 igual a 1. Tenemos como seres humanos un taller visible e invisible. El visible, evidentemente, que es el cuerpo. El invisible es la mente. La voluntad es el poder creativo, y la imaginación podríamos decir que es el suelo donde las formas germinan, se desarrollan. ¿Podríamos decir que la imaginación puede compararse con la luz del sol? Sí, con la luz del sol, lo que hace que la vegetación crezca. Las formas visibles e intangibles surgen de los elementos invisibles contenidos por el aire, el agua, la tierra y también las imágenes. Y las formas etéreas crecen de los elementos invisibles del éter por el poder del pensamiento y la imaginación del ser humano. En la mayoría de personas, la luz de la imaginación es débil, tenue, y las formas creadas por ella son como sombras. Pero si la imaginación se exalta a la octava que le pertoca, en gran medida por el poder de la fe, entonces se vuelve como el sol iluminando los rincones más profundos de nuestro mundo interior, y las formas creadas por él se convierten en criaturas reales y vivas. Los espíritus hablan unos con otros por medios espirituales y no por un discurso audible. Y mientras el cuerpo de una persona está durmiendo, su alma en muchas ocasiones se va al plano astral y puede ir de un lugar distante a otro y allí actuar de manera inteligente. Un hombre puede comunicar sus pensamientos a otra persona con quien simpatiza y a cualquier distancia, sin importar qué tan lejos se encuentre, o puede actuar sobre el espíritu de la otra persona mientras que la persona está dormida, de tal manera que lo haga actuar de forma inconsciente. Las órdenes le fueron comunicadas durante el sueño, y por eso es importante saber hablar al subconsciente para que actúe correctamente durante aquel momento de máxima relajación, que es cuando dormimos, ese sueño. Y de esta manera se puede hacer, atención, mucho daño o mucho beneficio a una persona. Y en esta ley de la naturaleza se basa la posibilidad de efectuar, pues, lo que tú quieras hacer. En la elección está la luz o la oscuridad. En la oscuridad, si te mueves en la oscuridad, que no es lo mismo que moverse en las sombras, para pasar desapercibida o desapercibido, esto tiene un precio, tiene un karma, y cuando ves el palacio del sufrimiento, del dolor de quienes han utilizado estas innobles argucias de brujería o hechicería, parece ser que sus sollozos, sus gritos, que llevan algunos décadas, otros centurias y quizás incluso milenios, parece ser el máximo exponente del sufrimiento humano. Sin embargo, no debemos actuar como los paganos, de quienes se dice que si no podían persuadir a un hombre para que cumpliera sus órdenes, entonces lo conjuraban mientras su cuerpo estaba dormido y lo hacían actuar en contra de su propia voluntad y de su propia naturaleza. No. Recordad, tentados, que ya se dijo como una de las siguientes leyes fundamentales de la magia: no os caiga la tentación. Y una de las leyes fundamentales de la alta magia dice lo siguiente: porque pobres de todos aquellos que usan tales medios despreciables, ya que sus actos descansarán pesadamente sobre sus almas en el fin último y los llenarán de miseria y desesperación. Para finalizar, decir que la fe fortalece el espíritu. En cambio, la duda dificulta o destruye la obra.
La fe no requiere pruebas, es conocimiento espiritual, y aquello que reconocemos y sabemos que es verdadero no necesita saber ni ser probado. La fe es un poder que puede ser usado para propósitos buenos o malos. Centrémonos en los propósitos buenos. Como decía al principio, la fe no es una mera creencia o credibilidad, es un poder espiritual. Repito, es tu poder espiritual. Es nuestro poder espiritual. Y como cualquier otro poder o fuerza divina, no puede ser conocido a menos que un hombre sea consciente de su posesión. Nadie puede saber qué es el amor, qué es la justicia, qué es la modestia, qué es la misericordia, si no los posee. La fe y los que estamos en el mundo de la sanación, es aquel poder por el cual uno puede curar ciertas patologías o enfermedades incluso a distancia, y también es la causa de otros elementos que podríamos decir que cruzan la membrana de lo conocido a lo milagroso. Todo vuelve al origen del que nació. Amigos y amigas, como siempre, de lo dicho aquí, que cada uno saque sus propias conclusiones.